Mientras el amanecer se estiraba sobre los tejados de la promesa, todo parecía conservar esa quietud engañosa que precede a los temblores internos. El resumen de lo ocurrido el día anterior seguía pesando en el ambiente como un velo suspendido, cargado de secretos, dudas y heridas abiertas. Nadie lo mencionaba en voz alta, pero cada gesto de los habitantes del palacio llevaba la marca de una tensión que no necesitaba explicarse. La invitación de Lisandro a los Luján había trastocado por completo los cálculos de Leocadia, obligándola a improvisar sonrisas y a medir cada palabra frente a una familia que intuía cosas, pero aún no entendía del todo qué. Y sin embargo, bajo esa superficie elegante, se escondían temores demasiado profundos para ignorarlos. Poco después, en las cocinas, el murmullo de las trabajadoras había alcanzado un nivel nuevo de incredulidad cuando Enora, casi sin dramatismo, les confesó que ella misma había sido quien puso fin a su historia con Toño. Allí, en ese lugar donde tantas verdades habían nacido entre ollas y especias, la noticia provocó más desconcierto que alivio. Las mujeres intentaron consolarlo todo en silencio, y cada una pensó por un instante en ese hilo finísimo que separa la lealtad de la traición. Y mientras tanto, Manuel observaba la escena desde una pequeña distancia, intentando comprender cómo alguien que había exigido perdón podía al mismo tiempo tomar la iniciativa de marcharse. En su interior, algo no encajaba, y la duda se fue clavando con una lentitud amarga. Sin embargo, Teresa se encontraba atrapada en su propio torbellino. La propuesta de Cristóbal de convertirla en la nueva ama de llaves había sido como una ráfaga inesperada que la dejó sin aire. Era un honor, sí, pero también una responsabilidad imposible de asumir sin herir a quienes la habían acompañado desde el inicio. Y aunque había intentado guardar silencio, la presión terminó empujándola hacia los brazos de Pía, única confidente posible en ese tumulto. Aún así, el peso del secreto seguía creciendo en su pecho, recordándole a cada paso que su vida podía cambiar para siempre sin previo aviso. Mientras tanto, en un rincón más silencioso del palacio, María Fernández caminaba con un temblor que intentaba ocultar, como si el suelo bajo sus pies pudiera quebrarse en cualquier momento. El embarazo que escondía la acercaba a un borde invisible, y lo que debería haber sido una alegría se había convertido en una cruz insoportable. Samuel, desde la prudencia que lo caracterizaba, comenzó a notar que algo en ella ya no brillaba igual. Aún así, cuando intentó ofrecerle su ayuda, María respondió con una mezcla de serenidad y desesperación, como si cada palabra fuera un cerrojo más para mantener la realidad lejos de sus manos. Pero nada de eso se comparaba con lo que sucedía en la cabeza de Adriano. Las cartas que Catalina había enviado despertaron en él un dolor silencioso, casi físico. Cada frase escrita lo enfrentaba a la ausencia, a la sensación de haber perdido algo que ya no sabía si podía recuperar. Y cuando Alonso empezó a observarlo con mayor atención, comprendió de inmediato que esa indiferencia no era real, sino un mecanismo de defensa contra un abandono que aún no lograba aceptar del todo. El problema era que esa frialdad fingida comenzaba a volverse demasiado convincente, peligrosa incluso, como si Adriano estuviera dispuesto a borrar cada rastro de Catalina para no sufrir más. Justo en ese momento, Jacobo comenzó a hilar detalles que nadie había visto. Tenía la mirada inquieta de quien persigue una sombra que se mueve rápido y que, sin embargo, deja un rastro claro para quien se atreve a observarla con valentía. Desde la primera carta había sentido un ligero zumbido de sospecha, pero ahora ese presagio tomaba forma concreta. Analizó los márgenes, el papel, incluso las arrugas, y pronto, el descubrimiento se abrió ante él con una nitidez aterradora. Las cartas no provenían del exterior del palacio. La verdad se encontraba mucho más cerca, demasiado cerca, y esa cercanía lo llenó de una mezcla de fascinación y miedo, porque implicaba que alguien de la casa estaba manipulando a todos desde las sombras. El avance de esta idea se deslizaba lentamente por las habitaciones de la promesa, como un hilo frío que buscaba colarse entre las grietas de cada secreto. Mientras tanto, Ángela luchaba por mantener su plan intacto. Era consciente de que cada minuto que pasaba la acercaba más a un destino que no había elegido del todo. Beltrán aguardaba con paciencia calculada, y Leocadia insistía una y otra vez en que debía mantenerse firme. El problema era que el dolor por la despedida de Curro seguía arrastrándola como una corriente subterránea. Apenas dormía, apenas comía, y aunque intentaba fingir serenidad ante Lorenzo, cada palabra suya escondía un temblor imposible de disimular. Por su parte, Lorenzo regresaba cargado de sospechas. No confiaba plenamente en Ángela, aunque intentaba ocultarlo con frases moderadas y gestos medidos.
La cercanía entre ella y Beltrán le producía un malestar persistente, casi ácido. Cada vez que la observaba desviar la mirada, se encendía en él una alarma secreta. Y cuando finalmente decidió enfrentarla, lo hizo con una calma premeditada que buscaba arrancarle una confesión sin necesidad de elevar el tono. Ángela, atrapada en un laberinto emocional imposible, apenas pudo sostenerle la mirada, sabiendo que cualquier paso en falso podía destruir el plan que su madre había construido con tanta meticulosidad. Mientras todo esto ocurría, Curro vivía su propio infierno. Su relación con Ángela se había quebrado de una manera tan abrupta que el dolor no conseguía disiparse ni siquiera con las largas caminatas por los jardines del palacio. Cada rincón le recordaba algo de ella. Una sonrisa, un paso, un silencio compartido. Y sin embargo, se obligaba a seguir adelante, como si la única forma de no desmoronarse fuera fingir que nada lo había tocado de verdad. Pero el corazón tiene memoria, y la suya latía con una intensidad que le impedía olvidar. Fue entonces cuando Leocadia decidió dar el paso definitivo. Sus palabras no fueron gritadas, fueron más bien pronunciadas con esa suavidad inquietante que solo usan quienes saben exactamente cómo destruir a otros sin levantar la voz. Le dijo que, una vez celebrada la boda entre Ángela y Beltrán, ella misma se encargaría de que él abandonara la promesa para siempre. No como castigo, sino como una necesidad estratégica. Y aunque Curro intentó mantener la compostura, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Sabía que Leocadia era capaz de cumplir cada amenaza hasta sus últimas consecuencias. La agresividad pasiva de Leocadia, envuelta en elegancia y falsa cordialidad, funcionó como un golpe silencioso. Curro comprendió que estaba en posición de desventaja absoluta. No tenía armas para defenderse, ni aliados suficientes para frenar a una mujer capaz de manipular incluso los detalles más simples del día a día. Sin darse cuenta, su respiración se volvió más pesada, y una mezcla peligrosa de rabia y desamparo comenzó a crecer en su pecho. No quería enfrentarse a ella, pero tampoco podía aceptar ser expulsado del único lugar donde había construido algo parecido a un hogar. Mientras tanto, una calma engañosa recorría las cocinas. Simona, aunque intentaba mostrarse fuerte, tenía los ojos empañados por una preocupación que la perseguía desde el amanecer. Su hijo no solo había perdido a Enora, también había perdido algo de sí mismo en esa ruptura repentina. Ella lo observaba desde la distancia, viendo cómo él se refugiaba en el trabajo mientras fingía que nada había cambiado. La maternidad, tan silenciosa como poderosa, le hacía presentir que este quiebre iba más allá del desamor. Era como si Toño hubiera sido arrastrado por un torbellino que aún no sabía cómo nombrar. En paralelo, Vera continuaba insistiendo en la búsqueda de Madame Cocotte. Lope, irritado por toda la atención inesperada, intentaba mostrarse indiferente, aunque en el fondo una parte de él experimentaba una extraña y contradictoria satisfacción. Sus recetas robadas se habían convertido en una sensación para los lectores locales, y aunque eso lo enfurecía, también le otorgaba una visibilidad que jamás habría imaginado. Era un triunfo manchado, sí, pero triunfo al fin, y mientras Vera formulaba hipótesis cada vez más audaces, él se debatía entre la indignación y un tímido orgullo. Pía, por su parte, comenzaba a sentir que el equilibrio del servicio estaba a punto de resquebrajarse. Con Petro sumida en un abatimiento silencioso y Teresa atrapada entre el deber y la lealtad, la armonía que ella misma había intentado mantener empezaba a desmoronarse como una torre mal construida. La intuición, tan afinada por años de sufrimiento y supervivencia, le decía que algo grande se acercaba. Algo que no dependía solo del caos familiar, sino también del ruido interior de cada una de las mujeres que sostenían el día a día del palacio. Mientras tanto, Jacobo afilaba su teoría en silencio. La posibilidad de que alguien desde dentro estuviera manipulando a Adriano con correspondencia falsa lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era solo un asunto de intrigas, era una cuestión de honor. Catalina, incluso ausente, seguía siendo parte esencial de la promesa, y él, aunque no lo confesara abiertamente, sentía una responsabilidad profunda hacia ella. Su descubrimiento no solo abría una nueva línea de interrogantes, también le otorgaba un papel inesperado en un misterio que afectaba a toda la familia Luján. Justo en ese punto, la respiración del palacio pareció cambiar, como si el aire se volviera más espeso, más cargado de presentimientos. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Algo se movía bajo la superficie, algo que estaba a punto de estallar. Y mientras cada personaje intentaba sostener su propio mundo interior,
La promesa seguía avanzando hacia un destino inevitable, donde cada verdad oculta tendría que salir a la luz. A medida que el día avanzaba, esa tensión invisible que recorría los pasillos de la promesa adoptó una forma más definida, casi palpable. Era como si cada rincón guardara un eco del día anterior, recordando a todos que los pasos que estaban dando no eran simples movimientos cotidianos, sino parte de un entramado que comenzaba a cerrarse sobre ellos. La luz que se filtraba por los ventanales parecía más fría, más distante, como si también ella sospechara que los secretos de la casa estaban a punto de desbordarse. Mientras tanto, Curro caminaba por los establos intentando calmar el torbellino que llevaba dentro. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de Ángela, iluminado por esa mezcla de sensibilidad y determinación que siempre lo había desarmado. Pero ahora esa imagen se empañaba con la voz de Leocadia anunciándole su destino. Sentía que el amor más puro que había conocido se había convertido en un campo minado donde cada paso podía destruir todo lo que había construido. Y sin embargo, su corazón seguía insistiendo en aferrarse a ella, aunque el mundo entero pareciera conspirar para arrancársela de las manos. Mientras Curro lidiaba con ese dolor sordo que se le instalaba en el pecho, Ángela intentaba mantener la compostura en las habitaciones superiores. Había pasado la mañana repitiéndose que debía ser fuerte, que el plan debía cumplirse, que no podía permitirse vacilar. Pero cada gesto suyo traicionaba la fragilidad que intentaba ocultar. Sentía que el aire se volvía más pesado cuando Lorenzo la observaba con esos ojos que parecían perforarla, intentando descifrar la verdad que ella se esforzaba en encubrir. Cada palabra que él pronunciaba parecía un examen, una prueba que ella debía superar sin dejar escapar ni una sola grieta. En un punto del pasillo, Leocadia se detuvo a observar a su hija desde lejos. Su mirada, tan fría como una hoja afilada, recorría cada detalle. No veía a una joven atormentada por un amor roto, veía a una pieza estratégica que debía avanzar según lo planeado. Para ella, los sentimientos eran obstáculos, interferencias que podían sabotear un proyecto cuidadosamente trazado. Sabía que Ángela sufría, pero no estaba dispuesta a permitir que ese sufrimiento alterara su hoja de ruta. El poder, en su mente, siempre valía más que la verdad emocional de los demás. Mientras tanto, Jacobo continuaba persiguiendo sus sospechas con una obstinación casi silenciosa. Era como un cazador que sigue un rastro apenas perceptible, pero cuya intuición lo empuja hacia una verdad que aún no puede nombrar. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la certeza, aunque también lo acercaba a un peligro latente, la posibilidad de toparse con una mentira demasiado elaborada para deshacerse sin consecuencias. A veces se detenía y cerraba los ojos, intentando conectar los puntos, y sentía una punzada de temor por lo que estaba a punto de descubrir. La idea de que las cartas hubieran sido escritas dentro del palacio lo perturbaba profundamente. No solo por el engaño hacia Adriano, sino por el desprecio hacia Catalina, una mujer que, aun en la distancia, seguía despertando lealtades sinceras. Para él, era casi un acto sacrílego manipular su figura para infligir dolor. Y esa indignación silenciosa se transformaba en combustible cada vez que volvía a observar los detalles en el papel, buscando esa prueba definitiva que pudiera desenmascarar al responsable. Mientras tanto, en la cocina, Simona continuaba luchando con un silencio que se volvía cada vez más insoportable. La preocupación por Toño la desgastaba como una gota persistente que horada la piedra. Sabía que su hijo intentaba mostrarse fuerte, pero también sabía leer la forma en que sus hombros se inclinaban apenas, como si cargara un peso invisible. Ella misma había sufrido el desamor en épocas pasadas, pero verlo reflejado en su propio hijo la lanzaba a una nostalgia dolorosa que mezclaba recuerdos propios con temores presentes. Enora, por su parte, caminaba con una extraña mezcla de alivio y culpa. Había tomado la decisión de finalizar la relación, pero una pequeña sombra dentro de ella cuestionaba ese impulso. ¿Había sido valentía o cobardía? ¿Había actuado porque necesitaba sanar o porque no quería enfrentar una verdad más profunda? Cada vez que pasaba cerca de Toño, el silencio entre ambos se volvía más denso, como si ese espacio vacío gritara lo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Pero el amor, incluso cuando se apaga, deja brasas que tardan mucho en enfriarse. Lope, ajeno a estas tormentas emocionales, continuaba lidiando con la presión de Madame Cocotte. Aunque se mostraba irritado por la situación, la verdad era que la exposición mediática de sus recetas le producía una satisfacción casi infantil.
Había pasado años siendo un cocinero sin mayor reconocimiento que el cariño de su círculo más cercano, así que verse mencionado en los artículos gastronómicos de Luján, aunque en circunstancias dudosas, le provocaba un hormigueo contradictorio que intentaba esconder detrás de una máscara de severidad. Mientras tanto, Teresa se le aparecía a Pía con un gesto que mezclaba ansiedad y esperanza. Le confió que la propuesta de Cristóbal seguía revolviéndole cada pensamiento. Pía, con su experiencia curtida en derrotas y resurrecciones, la escuchaba con la paciencia de quien sabe que los cambios importantes requieren tiempo para asimilarse. Sin embargo, también sabía que la promoción de Teresa podía desencadenar tormentas inminentes, especialmente en Petra, cuya caída desde el poder había dejado una cicatriz profunda que sangraba en silencio. Petra, recluida en sus tareas menores, llevaba en su semblante un rencor que amenazaba con rebalsarse en cualquier momento. Para ella, cada movimiento de Teresa era una provocación personal, una evidencia de lo que había perdido por culpa de decisiones ajenas. Aunque intentaba fingir indiferencia, la frustración se acumulaba como un veneno que se esparcía lentamente por sus venas. Sabía que no podía enfrentarse abiertamente a Pía o a Cristóbal, pero también sabía que la rabia encuentra siempre su propio camino para manifestarse. A esa misma hora, Samuel recorría los pasillos intentando ordenar sus propios pensamientos. Su preocupación por María Fernández no era meramente pastoral, era humana, profunda, casi paternal. Sentía que ella estaba tomando decisiones precipitadas desde el dolor y el miedo, y esa sensación lo corroía. Pero cada intento de acercarse a ella parecía empujarla más hacia el borde, como si necesitara construir un muro entre su vulnerabilidad y la mirada compasiva del sacerdote. Esa resistencia lo hacía dudar de sí mismo, preguntándose si su presencia era una ayuda o un recordatorio de todo lo que María deseaba evitar. María, en cambio, se movía con la sensación constante de estar atrapada en un sueño denso, casi irrespirable. Cada día que pasaba sin compartir la verdad era un día más lejos de cualquier apoyo, pero también un día más cerca de la aparente libertad que creía encontrar en el silencio. Temía el juicio de los demás, temía ser rechazada, temía no poder hacerse cargo de aquello que crecía dentro de ella. Y sin embargo, había una parte mínima, pero real, que anhelaba ser comprendida, incluso amada en medio del caos. El eco de estos dramas personales llegaba, en formas distintas, a los oídos de Manuel, que continuaba observando la situación desde su esquina habitual del hangar. Vivía con la sensación de que algo en la actitud de Enora no coincidía con la lógica de los hechos. La traición de ella había sido perdonada, y narrativamente lo esperable habría sido que Toño la abandonara. Pero no, fue ella quien dio el paso y finalizó la relación. Ese detalle, aparentemente simple, desvelaba para Manuel un misterio psicológico que no sabía si estaba preparado para resolver. Las despedidas que no se explican dejan huecos demasiado grandes en el corazón. En medio de estos latidos dispersos, lo que verdaderamente movía la trama era la amenaza que Leocadia había lanzado contra Curro. Ella se había convertido en una fuerza implacable, una figura capaz de imponerse sobre todos con una frialdad estratégica aterradora. Curro lo intuía desde hacía tiempo, pero no había imaginado que sería capaz de empujarlo fuera del palacio, arrancándolo no solo de su empleo, sino de todo aquello que había aprendido a llamar su lugar. La promesa, pese a sus sombras, había sido su refugio. Ser expulsado de allí representaba una pérdida mucho más profunda que un simple cambio de residencia. Mientras Curro intentaba recuperar el aire, la imagen de Ángela regresó como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Se preguntaba si ella sabía algo de la amenaza. Se preguntaba si ella también sufría en silencio o si la distancia entre ambos ya era tan grande que su pena no llegaba a tocarla. Esa incertidumbre era como una mano helada que se cerraba sobre su garganta. Lo empujaba a hacerse preguntas que no tenían respuesta. Lo dejaba debilitado, vulnerable, expuesto a la crueldad de quienes sabían aprovechar esa fragilidad. En otro punto del palacio, Ángela percibía su propio derrumbe interior. Sabía que el dolor que sentía no era solo por la pérdida del amor, sino por la sensación de estar traicionando una parte fundamental de sí misma. Cada segundo que pasaba siguiendo las órdenes de Leocadia la alejaba un poco más de la mujer que deseaba ser. Y aunque sabía que su madre no se detenía ante nada, temía descubrir hasta dónde podía llegar para garantizar el éxito de la boda. Ese miedo, tan íntimo como profundo, la paralizaba en los momentos más inesperados. Mientras tanto, Adriano seguía atrapado en su propio laberinto. Las cartas de Catalina lo empujaban hacia un abismo emocional que no conseguía nombrar.
Se debatía entre el anhelo de creer en cada palabra y la necesidad de protegerse del dolor. Era como si una parte de él quisiera aferrarse desesperadamente a la idea de que Catalina aún pensaba en él, mientras otra parte construía una armadura de indiferencia para no desmoronarse. Esa dualidad lo dejaba exhausto, y la observación constante de Alonso no hacía más que intensificar su incomodidad. Alonso, por su parte, analizaba a Adriano con una mezcla de preocupación y decepción. Sentía que algo en la actitud del joven no encajaba con la gravedad de la situación. La desaparición de Catalina no podía generar una apatía tan marcada, a menos que algo más profundo estuviera ocurriendo. Cada gesto distante, cada respuesta evasiva, aumentaba su sospecha de que Adriano se había resignado demasiado rápido. Y esa resignación, en el contexto de una tragedia aún sin resolver, le provocaba un dolor que intentaba disimular tras una fachada de serenidad. Justo en ese instante, la promesa respiró de nuevo con un ritmo extraño, como si anticipara que los secretos acumulados empezarían a entrechocarse. Las tensiones individuales, antes dispersas, comenzaron a alinearse silenciosamente hacia un mismo punto. La inminente explosión emocional que se acercaba con paso firme. Cada personaje avanzaba hacia su propio precipicio, sin saber que el choque de sus decisiones terminaría marcando un antes y un después para todos. Mientras el sol del mediodía se filtraba por las cristaleras del salón principal, el ambiente de la promesa se fue cargando de una tensión aún más densa, como si la luz misma advirtiera que algo crucial estaba a punto de quebrarse. Los pasos se oían distintos, más cautelosos, más pesados, y aunque nadie lo decía, todos intuían que aquella calma inestable podía romperse con un simple movimiento. Era el tipo de silencio que antecede a las verdades que se resisten a permanecer ocultas. En ese escenario, Jacobo se movía con una inquietud que intentaba disimular. Había pasado buena parte de la mañana examinando las cartas de Catalina una y otra vez, obsesionándose con cada rasgo del trazo, cada pliegue minúsculo. El hallazgo de que habían sido redactadas dentro del palacio lo perseguía como un susurro insistente, empujándolo a indagar más profundamente. Y aunque aún no tenía un nombre claro en su mente, sí tenía la certeza de que el responsable estaba mucho más cerca de lo que cualquiera quería aceptar. Esa sospecha, sin embargo, se convertía en un peso que lo obligaba a mantener una frialdad que no siempre conseguía sostener. Mientras tanto, la sensación de derrumbe emocional seguía acompañando a Curro como una sombra inseparable. Caminaba por los jardines con la cabeza inclinada, intentando ordenar pensamientos que no paraban de agitarse. La amenaza de Leocadia resonaba en su mente con una claridad hiriente, empujándolo a imaginar escenarios imposibles donde él pudiera defender su lugar en el palacio. Pero la realidad era otra. No tenía poder, no tenía aliados influyentes, no tenía un apellido que valiera algo frente a la voluntad férrea de una mujer que sabía cómo doblegar a quien se interpusiera entre ella y sus objetivos. Cada vez que pensaba en Ángela, un nudo le cerraba la garganta. Se preguntaba si ella conocía la amenaza, si acaso había sido parte de una conversación entre madre e hija que él nunca escucharía. Ese pensamiento lo consumía lentamente, porque si había algo peor que perderla, era imaginar que ella misma había permitido que su destino se decidiera entre manos ajenas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún quedaba una chispa de esperanza, un último intento desesperado por creer que Ángela no sería capaz de entregarlo así al vacío. A su vez, Ángela se refugiaba en su habitación con un temblor que no conseguía controlar. Sus dedos recorrían la superficie de la cómoda con una precisión mecánica, como si necesitaran aferrarse a un ritmo externo para no rendirse al dolor. La imagen de Curro alejándose tras su despedida la perseguía sin tregua, recordándole que la vida que estaba a punto de enfrentar no le pertenecía del todo. Las órdenes de Leocadia pesaban como cadenas invisibles, y cada una se apretaba más fuerte cuanto más intentaba respirar. Sabía que cualquier muestra de debilidad podía retrasar o incluso destruir el plan, y su madre no se lo perdonaría jamás. En otro rincón de la casa, Lorenzo se debatía entre su desconfianza natural y su orgullo herido. Desde su regreso, había sentido que algo no encajaba en el comportamiento de Ángela. Esa distancia, esa rigidez, esa manera de evitar ciertas preguntas. Todo le resultaba sospechoso. Su intuición, afinada por años de intrigas y conspiraciones, le gritaba que ella escondía algo importante, algo que podía cambiar por completo el rumbo de sus planes. Por ello, cuando decidió confrontarla, lo hizo con una calma peligrosa que pretendía desequilibrarla sin necesidad de elevar el tono.
La reacción de Ángela, tan frágil como contenida, solo aumentó su convicción de que la verdad estaba cerca de perforar la superficie. Mientras tanto, Adriano seguía atrapado en su propio laberinto. La ausencia de Catalina se convertía en un peso que oscilaba entre la nostalgia y la rabia. Leía una y otra vez las cartas como un ritual inútil, intentando encontrar en ellas una coherencia emocional que lo ayudara a comprender algo. Pero cada intento lo empujaba más hacia un estado de resignación extraña, casi dolorosa. La indiferencia que mostraba ante Alonso no era real, pero era la única defensa que había encontrado para evitar caer en una desesperación más profunda. Y sin embargo, esa estrategia comenzaba a fragmentarlo por dentro, porque fingir olvido es una de las formas más crueles de prolongar el sufrimiento. Alonso, observándolo desde la distancia, sentía que algo se quebraba en su interior. No esperaba que Adriano respondiera con lágrimas o súplicas, pero sí con una mínima señal de lucha. Verlo tan apagado frente a la incertidumbre del paradero de su hija le provocaba un desasosiego que intentaba ocultar bajo responsabilidades administrativas. Sin embargo, en lo más íntimo de su corazón, no podía evitar pensar que ese enfriamiento era una traición silenciosa hacia Catalina, casi un abandono emocional en el momento en que más necesitaba ser defendida. Mientras eso ocurría, la zona de servicio se mantenía en un constante vaivén de tensiones y secretos. Teresa continuaba debatiéndose entre el miedo a aceptar la propuesta de Cristóbal y la culpa de preparar un futuro que podría dolerle a quienes más quería. En cada mirada que le dirigía a Pía había una mezcla de agradecimiento y angustia, como si temiera que una sola palabra desencadenara un cambio irreversible. Aunque Pía intentaba transmitirle calma, sabía perfectamente que los ascensos siempre vienen acompañados de tormentas, especialmente bajo un techo donde los resentimientos nunca desaparecen del todo. Mientras tanto, el tormento de Petra se volvía más visible. Caminaba con pasos cortos, rígidos, como si cada movimiento del cuerpo fuera una protesta silenciosa por el destino que le había tocado vivir. Para ella, el puesto de ama de llaves no era solo una responsabilidad, era su identidad, su refugio, su territorio. Haberlo perdido la había dejado desnuda, expuesta, y ahora cada sonrisa de Teresa era interpretada como una afrenta personal. Guardaba un rencor silencioso, pero muy vivo, que parecía fortalecerse con cada minuto que pasaba. En la cocina, Simona seguía observando a Toño desde la distancia, sintiendo cómo el dolor de su hijo se hacía eco dentro de ella. Cada vez que él evitaba hablar del tema, ella percibía que se hundía un poco más en un silencio cargado de decepción. La ruptura con Enora había dejado un vacío que no se estaba llenando con nada, y esa falta de salida emocional le provocaba un temor profundo a que él quedara atrapado en una tristeza sin nombre. Simona siempre había sido dura y práctica, pero el sufrimiento de un hijo tiene la capacidad de dejar al descubierto incluso a las almas más fuertes. Mientras tanto, Enora también arrastraba su propia contradicción interna. Había optado por distanciarse de Toño para evitar un desgaste inevitable, pero cuanto más avanzaba el día, más crecía dentro de ella una punzada de duda. Se preguntaba si aquella decisión había sido una forma de protección o una huida disfrazada de sensatez. Lo cierto es que cada vez que se cruzaba con él, su mirada traicionaba una nostalgia que no podía disimular. Ese dolor compartido, aunque silencioso, era una marca palpable entre ambos. En medio de estas emociones dispersas, el caso de Madame Cocotte seguía creciendo como un misterio que absorbía la atención de quienes necesitaban una distracción de sus propios problemas. Vera insistía con su energía habitual, convencida de que tarde o temprano descubriría al impostor que robaba las recetas de Lope. Él, aunque enfadado con la situación, también experimentaba una suerte de orgullo herido que lo mantenía alerta. Era extraño volverse famoso por una injusticia, pero también hacía que una parte de él despertara cierta ambición que nunca se había permitido admitir. Mientras tanto, la amenaza de Leocadia seguía latente en el aire como una nube oscura que anunciaba tormenta. Curro sabía que no podía ganar esa batalla, pero también sabía que si no hacía algo, su destino quedaría sellado para siempre. Esa sensación de impotencia lo empujaba a un estado emocional que oscilaba entre la rabia y el agotamiento. Por momentos imaginaba enfrentarse a Leocadia con valentía, pero luego la realidad lo aplastaba recordándole que ella se movía con una influencia y un poder que él jamás podría igualar. Ángela, por su parte, sentía que el mundo se estrechaba a cada minuto. Entre el peso de las órdenes de su madre, la desconfianza creciente de Lorenzo y la pena ardiente por Curro,
se encontraba atrapada en una doble cárcel. La externa, construida por obligaciones y alianzas forzadas, y la interna, formada por sus contradicciones emocionales. Intentaba mantener la cabeza alta, pero el alma no siempre responde al deseo de fortaleza. Y esa tensión comenzaba a reflejarse en su rostro, en sus manos temblorosas, en su respiración que se entrecortaba sin avisar. Mientras el día avanzaba, la promesa parecía contener el aliento. Cada personaje se movía hacia una inevitable colisión emocional, sin saber que sus decisiones comenzarían a entrelazarse hasta formar una tormenta perfecta. Jacobo, cada vez más cerca de la verdad. Curro, más cerca del abismo. Ángela, más cerca de la fractura interna. Adriano, más cerca del olvido. Alonso, más cerca del resentimiento. Y en el fondo, como una sombra firme y silenciosa, Leocadia seguía avanzando hacia su objetivo con una precisión aterradora. A esa hora de la tarde, los pasillos de la promesa parecían más estrechos, como si las paredes mismas percibieran el cúmulo de silencios y pensamientos que todos guardaban con una cautela casi ritual. La luz comenzaba a cambiar, volviéndose más dorada y melancólica, y ese tono cálido contrastaba con la frialdad emocional que se extendía entre las personas. No era solo un día tenso. Era un día en el que cada gesto parecía significar más de lo que mostraba, un día en el que cualquier paso podía alterar los cimientos del palacio. Mientras tanto, Jacobo seguía atrapado en su obsesión creciente por las cartas. El descubrimiento de que habían sido elaboradas desde dentro no solo le generaba preocupación, lo colocaba frente a un laberinto moral que no estaba seguro de poder cruzar sin mancharse. Lo perturbaba la idea de que alguien pudiera jugar con los sentimientos de Adriano y manipular la imagen de Catalina con una frialdad tan calculada. Aquella certeza iba germinando en él como una planta sombría que buscaba empujarlo hacia la acción, aun cuando no sabía qué consecuencias podría acarrear. Mientras revisaba sus anotaciones, una intuición casi visceral lo impulsó a regresar mentalmente a los días previos, buscando detalles que en su momento habían pasado inadvertidos. Recordó frases sueltas, miradas furtivas, silencios demasiado precisos. Todo parecía cobrar sentido ahora, componiendo una especie de rompecabezas que lo llevaba, poco a poco, hacia un grupo reducido de sospechosos. Y aunque aún no quería pronunciar ningún nombre, había uno que surgía con una insistencia inquietante. Aún así, decidió contenerse. Las acusaciones formuladas sin pruebas solo producían heridas irreparables. Mientras tanto, Curro había decidido ocultarse en los establos, como si estuviera intentando retrasar lo inevitable refugiándose en la rutina que más asociaba con su propia identidad. El olor a heno, el modo en que los caballos lo reconocían, la sensación cálida del aire que entraba por la ventana eran pequeños recordatorios de que alguna vez había tenido una vida sencilla antes de que los sentimientos se transformaran en jaulas invisibles. Sin embargo, por más que intentara engañarse, el peso de la amenaza de Leocadia seguía allí, rondándolo como una sombra demasiado cercana. A cada minuto, la idea de ser expulsado del palacio le atravesaba el pecho como una espina. No era solo miedo, era una herida profunda que se abría ante la posibilidad de perderlo todo: su espacio, su trabajo, su identidad, incluso la cercanía de las personas que habían marcado su camino. A veces cerraba los ojos y se imaginaba alejándose por los caminos polvorientos de la finca, llevando consigo únicamente la tristeza de un amor no permitido. Esa imagen lo devastaba, pero al mismo tiempo lo obligaba a preguntarse si valía la pena luchar o si ya estaba derrotado antes de comenzar. Mientras tanto, Ángela se enfrentaba a su propio martirio. Cada minuto que pasaba encerrada entre las paredes de su cuarto era un recordatorio cruel de la pugna interna que la desgarraba. Sabía que el silencio sobre su boda inminente era una traición silenciosa hacia Curro, pero también era consciente de que desafiar a Leocadia podía convertir su vida en un infierno aún más insoportable. Aquella dualidad la fragmentaba por dentro, como si estuviera obligada a sostener dos versiones de sí misma, la que ama y la que obedece. Y en ese conflicto, ninguna lograba sobrevivir del todo. En un punto del pasillo, Lorenzo reflexionaba sobre el interrogatorio reciente. La inquietud continuaba creciendo en él como un bostezo de serpiente que se prepara para atacar. La manera en que Ángela había respondido, esquivando, conteniendo, aguantando la respiración, lo había convencido de que mentía. Cada gesto suyo había sido una ventana rota que dejaba entrar una corriente fría. Y esa sensación lo impulsaba a prepararse para un nuevo enfrentamiento,
aun sabiendo que el riesgo de arrinconarla podía desestabilizar absolutamente todo. Mientras tanto, Adriano seguía mostrando un desapego inquietante. Caminaba con pasos lentos, como si hubiera perdido el interés por la vida doméstica que lo había rodeado desde su llegada. A veces se detenía en medio de un pasillo y miraba hacia la escalera con un vacío que asustaba a quienes lo observaban. La ausencia de Catalina era un abismo demasiado amplio, y las cartas que se suponía debían devolverle esperanza solo lo hundían más en un estado que oscilaba entre el escepticismo y la resignación. Era como si se negara a concederle a la ilusión una última oportunidad. Pero Alonso, al contrario, se aferraba cada vez más a la convicción de que algo no estaba bien. Y lo que peor le dolía era darse cuenta de que Adriano parecía ahogarse sin siquiera luchar. Lo observaba con una mezcla de frustración y compasión, como si quisiera tomarlo de los hombros y sacudirlo para despertarlo del letargo. Sin embargo, sabía que la única forma de salvarlo era encontrar respuestas, y esas respuestas no llegarían mientras las cartas continuaran sembrando confusión. Su mirada hacia Jacobo comenzaba a cargarse de una expectativa silenciosa. Él era el único que parecía avanzar en la dirección correcta. Mientras eso ocurría, en las cocinas la atmósfera se agitaba con vibraciones más humanas y vulnerables. Simona se afanaba en las tareas con un silencio que solo quienes la conocían de verdad podían interpretar como angustia. No había un solo gesto en su cuerpo que no estuviera atravesado por la preocupación hacia Toño. La ruptura de su hijo no era un simple episodio sentimental, era la consecuencia de una cadena de inseguridades que ella conocía desde que él era niño. Y ahora, verlo sumido en ese estado melancólico la hacía revivir terrores que creía haber dejado atrás para siempre. Por otro lado, Enora intentaba deslizarse por los pasillos con la mayor discreción posible, aunque cada paso que daba estaba impregnado de arrepentimiento. Había tomado la decisión convencida de que era lo correcto, pero su interior se resistía a aceptarlo. A veces, cuando se encontraba sola, se sostenía la frente entre las manos y recordaba los momentos en que el cariño entre ella y Toño parecía suficiente para pensar en un futuro compartido. Pero la traición a Manuel había dejado una cicatriz que ella sabía que Toño nunca terminaría de comprender del todo. Y quizá por eso se había marchado, porque también necesitaba reencontrarse a sí misma. Mientras tanto, Lope vivía su propio conflicto emocional. La insistencia de Vera en atrapar a Madame Cocotte lo mantenía en un vaivén constante entre el orgullo herido y una emoción inesperada. Por un lado, sentirse víctima de un robo lo indignaba profundamente, pero por otro, verse convertido en un tema recurrente en las columnas gastronómicas de la región despertaba una vanidad que nunca había querido reconocer. Las contradicciones humanas se hacían sentir incluso en los rincones donde el aroma de los guisos solía aliviar las tristezas. En paralelo, Teresa seguía experimentando el vértigo de un futuro incierto. Imaginaba cómo podría cambiar su vida si aceptaba convertirse en ama de llaves. Pensaba en el respeto que recibiría, pero también en la responsabilidad que podría consumirla. Pía, atenta como siempre, no dejaba de observarla con esa serenidad maternal que a veces se confunde con una advertencia. Sabía que la juventud de Teresa podría ser una ventaja, pero también sabía que Petra no estaba preparada para aceptar su caída sin oponer resistencia. Y esa tensión latente se convertía en un riesgo silencioso que podía estallar en cualquier momento. En un rincón más sombrío del servicio, Petra continuaba alimentando un rencor que se volvía más ácido con cada minuto que pasaba. Se movía con un silencio tan calculado que resultaba inquietante. No había perdido solo un puesto, había perdido su propósito. Y en el mundo de Petra, la pérdida de propósito era la mayor de las humillaciones. Sus ojos, siempre atentos al más mínimo movimiento de Teresa, parecían guardar la promesa de una revancha que el tiempo aún no había permitido ejecutar. Mientras todos estos conflictos se entrelazaban, la figura de Leocadia emergía como un eje sombrío y poderoso, sosteniendo con frialdad una red de decisiones que alteraban la vida de todos. Ella avanzaba por los pasillos con la seguridad de quien está convencida de que su visión es la única válida. No mostraba duda alguna, ni un solo gesto de flaqueza. Para ella, todo lo que estaba ocurriendo no era más que la ejecución precisa de un plan que había calculado al detalle. Y la idea de expulsar a Curro no era un capricho, era una estrategia. Mientras el día se acercaba a su ocaso, la promesa parecía contener una respiración profunda, como si esperara el inevitable desenlace de tantas tensiones acumuladas. Las emociones flotaban en el ambiente como partículas suspendidas, incapaces de caer al suelo.
Y aunque cada uno de los habitantes intentaba seguir con sus rutinas, había un sentimiento común que comenzaba a instalarse en todos: el presentimiento de que un giro decisivo estaba a punto de irrumpir. Cuando el crepúsculo comenzó a descender sobre los jardines de la promesa, la casa entera entró en ese estado suspendido que solo aparece cuando los días cargados de tensiones se acercan a su cierre. Las sombras se alargaron por los pasillos, creando pequeñas islas de penumbra donde los pensamientos se intensificaban. Era la hora en la que cada uno, sin querer, empezaba a darse cuenta de que las emociones contenidas durante el día encontraban ahora un espacio para emerger sin máscaras. Y con ella, llegaba ese temblor casi imperceptible de algo que está a punto de quebrarse. Curro, todavía sacudido por las palabras de Leocadia, decidió alejarse del bullicio para refugiarse en los límites del jardín. Caminó hasta un punto donde la vista del palacio quedaba parcialmente oculta por los árboles, como si necesitara borrar su imagen para poder respirar con más libertad. Allí, en medio de la naturaleza que lo había acompañado en sus días más oscuros, se permitió sentir por fin todo aquello que había reprimido desde la mañana. El miedo, la rabia, el cansancio, el amor herido. Cada emoción se superponía sobre la otra como capas de una misma herida abierta. Y aunque intentó contenerlas, un estremecimiento involuntario lo obligó a enfrentar la realidad. Su vida podía cambiar por completo en cuestión de días. Mientras tanto, Ángela permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, observando ese mismo jardín desde la distancia. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, como si intentaran impedir que el temblor de sus dedos delatara su angustia. En su interior, se debatía entre dos mundos que se contradecían sin descanso. El que debía cumplir por obediencia y el que su corazón anhelaba con una fuerza que la desbordaba. Aunque sabía que no podía permitir que sus sentimientos la arrastraran fuera del plan de su madre, había momentos, como aquel, en los que el deseo de rebelarse se volvía casi insoportable. Pero la figura de Leocadia aparecía siempre, dura y firme, recordándole que la fragilidad no tenía cabida en su destino. En ese mismo instante, Leocadia avanzaba por el pasillo con el porte de quien ha tomado decisiones irreversibles. A diferencia del resto, su mente no oscilaba entre emociones contradictorias. Todo en ella estaba enfocado en un único objetivo que creía justo y necesario: asegurar el futuro de su hija mediante la alianza con Beltrán. Para ella, el amor no era un elemento relevante en esa ecuación, era un lujo que pocas veces ofrecía resultados. Por eso, expulsar a Curro no le parecía un acto cruel, sino una medida pragmática para eliminar un obstáculo. Y aunque sabía que Ángela sufriría, también confiaba en que, con el tiempo, terminaría agradeciendo una decisión que en ese momento solo podía entender como una imposición dolorosa. Mientras eso ocurría, Jacobo continuaba sumido en su propio torbellino de sospechas. Había pasado la tarde releyendo sus anotaciones, sintiendo que cada vez estaba más cerca de desenmascarar la verdad detrás de las cartas. Y aún así, algo en su interior le exigía prudencia. No quería precipitarse, no quería cometer un error que pudiera herir a Catalina aún más. El peso moral de su investigación recaía sobre él como una responsabilidad que no había pedido, pero que tampoco estaba dispuesto a abandonar. A veces levantaba la vista y observaba a los demás moverse por la casa, preguntándose si alguno de ellos ocultaba un secreto tan oscuro como el que él perseguía. En los niveles inferiores, Simona terminaba la jornada con movimientos mecánicos, intentando que la actividad física la ayudara a escapar de los pensamientos que la atormentaban. Toño se había encerrado en un mutismo que la aterraba. Desde niño, cada vez que sufría, caía en ese mismo silencio petrificado, y ella sabía mejor que nadie que ese estado podía llegar a prolongarse hasta volverse peligroso. Lo observaba desde la distancia, intentando no invadir su espacio, pero sin dejar de temer que, en cualquier momento, él se perdería dentro de sí mismo sin posibilidad de regreso. Enora, por su parte, atravesaba el pasillo con el alma hecha un remolino. Había querido tomar la decisión correcta, pero la dureza emocional del día le había desnudado una verdad que no había querido admitir. Todavía quería a Toño, aunque no supiera cómo reparar lo que había roto. Su paso era inseguro, pero cada vez que pensaba en acercarse a él, una culpa más profunda la frenaba como si fuera un muro impenetrable. Sentía que no tenía derecho a buscar consuelo en la misma persona a la que había herido sin intención. Y esa contradicción la desgastaba como una cuerda que se tensa demasiado. Mientras eso ocurría, Lope se quedaba un momento más en la cocina después del cierre, permitiéndose reflexionar sobre la extraña situación que estaba viviendo.
Al principio, la idea de que alguien robara sus recetas lo había indignado profundamente, pero ahora, a solas con el silencio, comenzaba a reconocer que esa furia escondía un deseo soterrado de reconocimiento. Era una contradicción humana que no siempre se aceptaba con facilidad. Sabía que no debía sentirse satisfecho por una admiración obtenida de forma injusta, pero tampoco podía negar que algo dentro de él experimentaba un orgullo que no había sentido en años. Mientras tanto, en la zona de servicio, Teresa contemplaba su reflejo en la ventana, preguntándose si sería capaz de desempeñar el papel de ama de llaves con la dignidad que exigía la posición. La propuesta de Cristóbal la había dejado suspendida en una mezcla de ilusión y vértigo. Era una oportunidad única, sí, pero también la puerta a un mundo en el que no sabía si encajaría del todo. Su juventud, su sensibilidad, su naturaleza discreta, todo eso podía convertirse en una fuerza o en una vulnerabilidad, dependiendo de las circunstancias. Y Petra, con su resentimiento creciente, era la primera de esas circunstancias. Petra, mientras tanto, seguía alimentando un resentimiento tan denso que parecía haber sustituido la sangre que corría por sus venas. Había pasado años construyendo su identidad alrededor de un puesto que ahora veía ocupar por manos ajenas. Y lo peor de todo era que Pía, esa mujer que consideraba su rival silenciosa, parecía observarlo todo con una serenidad insoportable. Para Petra, la idea de que Teresa pudiera ocupar su lugar era algo más que una herida profesional. Era una humillación que rozaba lo personal. Y esa humillación se transformaba en una fuerza oscura que amenazaba con estallar. Mientras las sombras del anochecer se intensificaban, Alonso llegó al salón principal como un hombre que carga sobre sus hombros un peso que no consigue acomodar. Había intentado comprender a Adriano, pero cada esfuerzo parecía empujarlo a una frustración más profunda. No podía aceptar que el joven se entregara tan rápidamente al olvido. Sentía que la indiferencia de Adriano era una traición silenciosa hacia Catalina, una mujer que había puesto el corazón en un hombre que ahora parecía incapaz de sostener esa misma entrega. Y aunque intentaba disimularlo, el dolor se volvía visible en su mirada cada vez que pensaba en su hija. Adriano, en cambio, atravesaba los pasillos con un aire distante, como si su mente estuviera en un punto muy lejano, inaccesible para quienes intentaban acercarse. Era una forma de sobrevivir a lo que sentía como una pérdida anticipada. Las cartas lo confundían, lo herían, lo empujaban al límite de un desasosiego difícil de nombrar. Cada línea escrita parecía contener una despedida fragmentada, y él, incapaz de sostener tanto dolor, prefería encerrarse en un caparazón emocional que le permitiera evitar el colapso. Era una estrategia imperfecta, pero era lo único que tenía. A esa misma hora, Curro decidió acercarse a la entrada del palacio, como si en ese gesto hubiera una especie de despedida silenciosa. Observó la fachada con una nostalgia tan profunda que parecía doler físicamente. Allí había encontrado hogar, refugio, pertenencia. Y sin embargo, allí mismo estaba ahora la amenaza que podía expulsarlo para siempre. Cerró los ojos un instante, intentando imaginar una vida lejos de la promesa, pero el intento lo devastó más de lo que esperaba. Sabía que debía prepararse para lo peor, pero el corazón siempre encuentra formas de resistirse a lo que la mente ya acepta. Mientras tanto, Ángela se levantó de su asiento y, con pasos lentos, comenzó a caminar hacia la puerta de su habitación. No sabía a dónde quería ir, pero sentía que el aire comenzaba a volverse irrespirable entre esas cuatro paredes. Caminó por el pasillo con el miedo clavado en el pecho, como si cada paso pudiera acercarla a una revelación dolorosa. Sabía que debía conservar el control, pero el desgarro emocional que llevaba dentro amenazaba con desbordarse. Intentó respirar hondo, pero la sensación de estar atrapada entre dos fuerzas opuestas le hacía más difícil incluso sostenerse sobre sus propios pies. Mientras todo esto ocurría, Jacobo siguió cada una de estas tensiones desde la distancia, sintiendo que el palacio completo se había convertido en una sinfonía disonante de emociones contradictorias. Su intuición le decía que el estallido era inminente, y aunque aún no sabía hacia dónde se dirigiría esa explosión, presentía que las cartas de Catalina eran solo la primera pieza del dominó que pronto terminaría por caer. Cuando la noche finalmente cubrió la promesa con ese halo de misterio tan propio de los días decisivos, cada personaje quedó suspendido en su propio dilema, consciente de que el mañana traería consigo respuestas que quizá no estaban dispuestos a escuchar. Curro, al borde de ser expulsado. Ángela, al borde de romperse. Leocadia, al borde de la victoria. Lorenzo,
al borde de la sospecha. Adriano, al borde del olvido. Jacobo, al borde del descubrimiento. Y la promesa, al borde de la tormenta. De algún modo, la casa parecía saberlo. Y en ese silencio final, más denso que cualquier palabra, todos percibieron lo mismo. Nada volvería a ser igual.